Así como estás haciendo el aplauso, quiero dar la bienvenida al hermano Eduardo, portavoz, un evangelista que Dios ha levantado para este tiempo. Y sabemos que a su tiempo Dios va a honrar, va añadiendo el ministerio, va creciendo. Y un hombre de alcance, un hombre que Dios me mostró a través del Espíritu, y es una honra tenerlo aquí en 7 horas en honor al Espíritu Santo. Nos acompañó en la primera temporada de 7 horas, cuando vino el profeta de Guatemala. Y digo vino porque si vino, estuvo el hermano Eduardo y alguien más estuvo. Dios te bendice. Un aplauso al Señor. Ay, gracias a Dios por este tiempo. Y nada más quiero decir algo más acerca de lo que hablaban los hermanos. Sabes, tu altar de adoración es ese lugar donde te encuentras con Dios, es ese lugar donde tú puedes orar, donde tú puedes adorar, donde tú buscas a Dios de forma privada. Ese lugar de tu casa que tú dispones para el Señor, ese es tu altar. ¿Qué lugar tienes? ¿Qué lugar tienes? Y si no lo tienes, es tiempo que le hagas un lugar en tu casa al Señor. ¿Quieres que el Señor gobierne tu casa? Debes de tener un altar de adoración donde tú lo puedas buscar, donde tú le puedas adorar. Porque lo más difícil Jesús ya lo hizo, es abrir el velo, cortar el velo para que tengamos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ese lugar santísimo es el Espíritu Santo, hermano, donde tú puedes encontrarte con el Señor día a día, y está a disposición. Y no porque nosotros podamos controlar a Dios, no. Dios dispuso por medio de Jesús partir el velo para que todos tuviéramos acceso. Créeme, el pueblo judío tiene acceso una vez al año a la presencia de Dios. Imagínate, y nosotros tenemos lugar delante de su presencia día a día si nosotros nos disponemos. Si quieres escuchar la voz de Dios, pasa tiempo con Dios. No hay otra fórmula, hermano. ¿Quieres recibir instrucciones de Dios? Pasa tiempo con Dios. Y otro punto también muy importante, porque ahorita que venía el Espíritu Santo, en algún momento vino y se sintió muy palpable cuando terminaba de predicar la hermana, y empecé a acordarme de algo: la consagración, hermano. Consagrémonos. Es algo que casi muchas veces no hacemos, porque no es algo obligatorio, es algo voluntario. El consagrarte no es algo obligatorio, es algo voluntario. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida, te va a mostrar qué cosas quiere que tú le entregues de forma personal. Hay cosas que solamente nosotros le vamos a entregar de forma personal. Quizá otros cristianos sí hacen, pero quizá Dios quiere que tú no lo hagas. Y eso es algo bien tremendo, y podemos hablar de esto más, pero aprende a escuchar la voz de Dios, aprende a seguir sus instrucciones y deja que Él te consagre. Quizá Dios quiere consagrar tu boca, quizá tu boca tiene que hablar de otra forma, entonces conságrala a Él. Quizá Dios quiere darte más instrucciones, consagra tus oídos, ¿qué estamos escuchando? Y esto en verdad ahorita cada vez se está volviendo más difícil, porque muchos dicen, pues no tiene nada de malo. Pues sí, quizá toda la multitud de cristianos ahorita diga que no tiene nada de malo, pero si Dios te está diciendo que consagres tus oídos en qué escuchas, consagra tus ojos qué ves, consagra tu boca qué hablas. ¿Quieres que Dios te use? La consagración va a ser nuestro pan de cada día. Para nosotros, los que anhelamos y queremos que Dios utilice nuestras vidas, que hable a través de nuestras vidas, la consagración es parte. El Espíritu Santo requiere de adoración santa. Y eso en verdad nunca lo vamos a poder cambiar, no hay otra forma. Pero bueno, vamos a entrar al tema de hoy. Hay tantas cosas que podríamos hablar del Espíritu Santo, que podríamos comunicar de Él. Pero Dios me guiaba desde el momento que hablaba con el pastor Israel, con nuestro pastor. En el momento que hablaba con él, vinieron dos temas, y el primero de ellos fue hablar acerca de los ministerios, acerca de los 5 ministerios, porque si le queremos hacer honor al Espíritu Santo, debemos de ser una iglesia que opera en los 5 ministerios. Actualmente las iglesias ya no están operando en los 5 ministerios, hermano.
muchas iglesias están operando solamente en dos, en el pastorado y en la enseñanza, y no están operando en el evangelismo, porque a veces entramos en cierta comodidad, o por otra parte ya no se está ejerciendo el ministerio de apóstol o el ministerio de la profecía, ya no están operando en la iglesia actualmente. Y si queremos darle honor al Espíritu Santo, como el título que lleva este evento, si queremos darle honor como iglesia, debemos de empezar a operar en los 5 ministerios del Espíritu Santo. Debemos de cambiar nuestra mentalidad, porque sabes, en muchos lugares, y métete tan solo a YouTube y busca, actualmente están operando los apóstoles y vas a encontrar un buen de posturas. Actualmente está operando la profecía y vas a encontrar muchas posturas. Podrá haber muchas posturas, pero el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo, y el Espíritu de Dios sigue levantando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si queremos darle honor, debemos de permitir que Él empiece a levantar en nuestra iglesia los 5 ministerios. Actualmente muchas iglesias están cortando con eso, y al cortar con eso debemos de entender que el Espíritu Santo es como una paloma, y el Espíritu de Dios es muy delicado, y si en una iglesia no estamos operando en los 5 ministerios, quizá el Espíritu Santo no está en esa iglesia y ni siquiera nos hemos dado cuenta que está ahí. A veces no somos conscientes. Hablaban hace un rato de la conciencia. Dice una frase, hace tiempo leí una frase que decía que si el Espíritu Santo se retirara de nuestras vidas, muchos ni siquiera nos daríamos cuenta de que ya no está con nosotros. Créeme, a ese punto estamos llegando, de que si el Espíritu Santo fuera retirado, muchos seguiríamos con nuestra vida normal y ni siquiera nos daríamos cuenta que ya no está con nosotros. Muchas iglesias ni siquiera se han dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no está ahí. El Espíritu de Dios también representa la gloria de Dios. Así como el profeta Ezequiel les empezó a anunciar que de poco se estaba retirando la gloria de Dios y nadie hacía nada, y se iba otro poco, y se iba otro poco, hasta el punto donde ya la gloria de Dios ya no estaba operando en Israel. Así está pasando actualmente en muchas iglesias, y no debemos de ser parte de la multitud. No debemos de ser parte del promedio, ni creer trono de gloria, la gloria postrera. No debemos de ser parte de eso. Tenemos que ser parte de los que operamos en los 5 ministerios. Dice Efesios 4, 11 al 14. Efesios 4, 11 al 14. No lo necesitas buscar, hermano. Si lo quieres anotar, después puedes meditar en él. Efesios 4, 11 al 14. Y Él mismo, hablando de Jesús, porque en este capítulo habla de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Jesús es quien da el ministerio. Jesús es el que constituye a los ministros. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Cristo es el que da los ministerios. Jesús es el que da los ministerios por medio del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas ideas, y muchos quizá que ven la transmisión o que estén aquí, muchos creen que el ministerio lo da un instituto, o muchos piensan que es la iglesia la dadora de los ministerios, y no es así. Muchos creen que es por medio de sucesión generacional, y no es así, hermano. El que da el ministerio es Jesús, y lo que va a confirmar que tú tienes un ministerio es el Espíritu Santo, a través de que empiece a obrar en tu vida. Ahorita vamos a ver de qué forma operan los ministerios, pero muchos tienen ese pensamiento. Muchos creen que la credencial los avala como ministros. Y sí, quizá en un país puedes presentar una credencial de misionero, una credencial de pastor, y te puede avalar en ese lugar, pero si el Espíritu Santo no te avala y no te constituye como ministro, no vas a tener respaldo de Él.
Dios no tiene necesidad de respaldar a alguien que no llamó. Si no te llama, eres una persona agregada. Si Dios te llama, eres una persona respaldada. Esa es la gran diferencia. No queremos ser personas que se agregan al ministerio, sino personas que Dios llama al ministerio y que Dios respalda en el ministerio. Eso es lo más importante. Si la presencia del Espíritu Santo no respalda tu ministerio, de nada vale todo el esfuerzo que hagamos. Nos puede avalar credencial, nos puede avalar apellido, puedes portar el apellido de una generación de tantos ministros y no tener el respaldo del Espíritu Santo. Tengamos cuidado. Te puede avalar una credencial, te puede avalar un apellido, puede ser profeta o hijo de profetas, pero si el Espíritu Santo no avala tu ministerio, debemos de tener cuidado, hermano. Hay mucha gente que se agrega y por eso Dios no lo respalda. Tienen buena enseñanza, sí, claro. Dios va a respaldar su palabra. Si una persona que está estudiada, que tiene capacitación en la palabra, Dios va a respaldar su palabra, pero Dios no tiene una obligación de respaldar a una persona que no llamó. Dios va a respaldar su palabra. Eso siempre va a pasar. Si una persona predica bien su palabra, Dios va a respaldar esa palabra. Pero debemos de tener cuidado si hemos sido llamados verdaderamente por Dios. Los ministros, en este caso las personas que están al frente de un ministerio, son dirigentes espirituales que Dios ha revestido de poder, de autoridad, de dones para ordenar la iglesia. La iglesia debe de operar en un orden y por eso Dios constituye ministros para que operen en orden la iglesia. Son personas que Dios llena de su Espíritu Santo para poder servir. Para poder servir a los santos por medio de ese ministerio. Están diseñados para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo y no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Cuando no están operando los 5 ministerios, abrazamos cualquier filosofía, ideología saliendo de este lugar. Cualquier persona que no está siendo enseñada y ministrada y ordenada por medio de los 5 ministerios, cualquier viento de doctrina se lo va a llevar, cualquier ideología, cualquier filosofía. Ingrese a la universidad es una batalla de ideologías también, y si no estamos cimentados en una enseñanza que provenga de esos 5 ministerios, una buena enseñanza, cualquier viento de doctrina nos va a llevar. Ahorita hay tantas ideologías, tanta gente hablando. Ahora esta generación, todos tenemos un micrófono y una cámara para hablar. Todos están hablando como nunca antes. Todos ahora tienen el poder para hablar. Antes tenían ese poder solamente ciertas personas, las personas famosas o los periodistas, pero ahora todos tenemos el poder para hablar. Todos tenemos una cámara y todos tenemos un micrófono, pero si no estamos siendo establecidos por medio de esta enseñanza, de la enseñanza que fluye por medio de los 5 ministerios, cualquier método de doctrina que veamos en TikTok, que veamos en Instagram, que veamos en Facebook, nos va a arrastrar. Se le está dando incluso lugar a falsos maestros. Yo los escucho y digo, es bien fácil identificarlos, y veo como muchos hermanos van y los siguen y le dicen gloria a Dios, y digo, ¿no se dan cuenta que es un falso maestro? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no están siendo ministrados y edificados por medio de los 5 ministerios. Por eso son importantes, hermano. Todos los ministerios son importantes. Nunca uno será más que el otro. Y para el sano funcionamiento de la iglesia, todos son necesarios, hermano. Todos los ministerios son necesarios. Supongamos, siempre muchas veces se ejemplifican los 5 ministerios con nuestra mano: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Supongamos que le quitamos esta mano 2 dedos, ¿crees que va a funcionar igual? Te podrás acostumbrar, porque hay personas que se pueden acostumbrar a vivir su vida sin estos 2 dedos. Puede ser posible, pero no va a ser el correcto funcionamiento de esta mano o de tu mano. ¿Por qué se identifican con las manos? Dice que esto es el dedo de los apóstoles porque alcanzan todos los demás ministerios. El dedo de los profetas, el índice,
porque es el dedo con el que señalan puntualmente, que dice: así dice el Señor. El dedo de este representa el del evangelismo por el alcance que tiene este dedo. El dedo de aquí representa el dedo anular, representa a los pastores, porque los pastores son quienes se casan con la iglesia, y en este dedo es donde va el dedo de compromiso, del matrimonio, del pacto. El dedo del pequeñito representa a los maestros, porque llegan a lugares donde otros no pueden llegar. Por eso es que se representa con la mano el ministerio. Un apóstol es un enviado de Cristo. En resumidas palabras, eso es lo que representa, enviado de Cristo. Ahorita no hay tanto tiempo para que ahondemos en el significado de cada palabra, pero la palabra apóstol va todavía más allá. En el tiempo que Jesús los llama como apóstoles a sus discípulos, ellos sabían qué significaba esa palabra, porque era una palabra, digamos, de moda en el Imperio Romano. Los romanos enviaban, cuando conquistaban un lugar, enviaban apóstoles para que empezaran a llenar de su cultura el lugar que conquistaban, para cuando viniera el emperador a ese lugar que habían conquistado, llegar a ese lugar y lo pudiera ver como una pequeña Roma. Eso es lo que hacían los apóstoles. Entonces, cuando reciben el llamado de apóstol, lo reciben con emoción, porque ellos entendían que iban a ser utilizados para traer el reino de Dios a cada lugar que conquistaran, para que cuando Jesús regrese o Jesús vuelva, pueda sentirse en casa, Esa es la función de los apóstoles. Es un liderazgo extraordinario, ungidos con poder para confirmar el evangelio con milagros y establecer iglesias. Un apóstol toca los 5 ministerios. Un apóstol es pastor de pastores. Tienen esa función, ser pastores de pastores. Un profeta es quien habla bajo la influencia del Espíritu Santo. Exhortan, animan, edifican y consuelan. Esa es la función de nosotros los profetas. En ocasiones predicen hechos futuros, pueden conectar con cosas futuras, porque Dios habita en lo eterno. Para Dios el pasado, el presente y el futuro están en un mismo lugar. Y Dios les permite conectar con cosas futuras. Pueden predecir el futuro en ocasiones porque Dios así lo permite. Un profeta es quien revela los secretos de Dios. Un profeta es quien revela los secretos de Dios. Un profeta, a Dios le cuenta sus secretos. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada sin que le revele su secreto a sus siervos 2. Sí les la Biblia. Entonces, un profeta es quien revela los secretos de Dios. Y esto está tremendo. Imagínate que Dios te cuente sus secretos. Dios tiene secretos. Dios tiene planes secretos. Dios tiene estrategias secretas. Dios tiene cosas secretas que no le cuenta a cualquiera. Pero dice la palabra que Él le revela a sus siervos, los profetas, sus secretos. Un profeta es quien revela los secretos de Dios. Evangelistas son aquellos a quienes el Espíritu Santo capacita para proclamar el Evangelio y ganar almas para Cristo con señales, milagros, sanidades y liberación. Pastores son quienes el Espíritu Santo les da un corazón conforme al suyo. Cada pastor que tú ves tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es una promesa, dice: yo les daré pastores conforme a mi corazón. Cada que tú veas un profeta, un pastor, estás viendo una extensión del corazón de Dios. Estás viendo una extensión del corazón de Dios. Esos son los pastores. Son aquellos que están encargados de cuidar y proteger y velar por sus ovejas. Son personas que Dios les ha dado su vara y su callado. Su vara para defender y corregir a las ovejas, y su callado para traer a las ovejas que se pierden. Solamente aquellos que son pastores se duelen cuando una ovejita se les va, cuando un alma se va, cuando un alma se empieza a extraviar, y Dios les ha dado ese callado para poderlos traer otra vez a redil, y les ha dado esa vara para defenderlos de lobos rapaces, para poder defender esas vidas cuando
cuando están siendo atacadas por el enemigo y también para corregirlas cuando se están saliendo de redil. Maestros son los que el Espíritu Santo les ha dado un don especial para esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vas a identificar a un maestro de la palabra? Son aquellos que extraen con facilidad perlas y tesoros de sabiduría de la palabra de Dios. Cuando escuchas a alguien y dices, esto es una perla, esto es un tesoro de la palabra de Dios, esa persona posiblemente es un maestro y es una facilidad que Dios les da para poder traer esos tesoros y poder entregártelos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es por eso que cada uno de estos ministerios son necesarios. Como te decía, si falta un ministerio, el que sea, no podemos operar de la misma forma y debemos de tener cuidado. Te quiero dar algunas razones por las cuales no estamos operando como iglesia en general, y hablo de la iglesia del mundo. Hace rato también nos decían de cuestionar. Yo soy una persona que me gusta mucho observar y cuestionar, y no con la intención de hacer chismes, sino con la intención de observar y cuestionar y decir, Dios, esta es la forma en que tú quieres que operemos, esta es la forma en que deben de ser las cosas, Dios, o hay otra forma. Y en mi caminar con Dios, que ya son bastantes años, y mi tiempo sirviéndole, que ya son 10 años, he aprendido muchas cosas. Y unas de las razones que te quiero dar por las cuales no funcionamos ni operamos en los 5 ministerios son las siguientes. No funcionamos en los 5 ministerios por varias razones. Una de ellas es porque tomamos la forma u organigrama de una asociación, de empresa o multinivel. Estamos tomando las formas de cómo operan las empresas, pero la iglesia no es una empresa. Tomamos la forma de una asociación y la iglesia no es una asociación. Yo no digo que esté mal que algún día registremos iglesias como asociaciones. Eso está bien y es una buena estrategia, pero eso no puede quitar la identidad de la iglesia. No somos una asociación, no somos una empresa, no somos un multinivel, y hemos dejado a un lado nuestra identidad como iglesia, tomando la identidad de la visión por la que decidimos optar. Ya no hay apóstoles, ahora tenemos CEOs. Ya no hay pastores, ahora tenemos directores. Ya no hay ministerios, ahora tenemos coordinaciones. Ya no hay siervos de Dios, ahora tenemos voluntarios. Y todo esto hace incluso que perdamos el respeto por la gente que nos ministra. Se pierde el respeto totalmente. Y yo lo he visto, hermano. Yo vengo de un trasfondo así. Se pierde el respeto cuando empezamos a fluir y optar por una visión que no está con la cual Dios concibe a la iglesia. Son buenas las estrategias, pero las estrategias nunca pesan más que la palabra. Las estrategias son buenas, nos permiten avanzar, quizás nos permiten entrar a ciertos lugares, pero nunca va a pesar más que el diseño de Dios. A los evangelistas ahora también se les dice, no, pues conferencistas, entre muchas otras cosas más, y vamos poco a poco perdiendo nuestra identidad. Esa es una de las razones. Segunda razón, es porque volvemos algo político el llamado. Si no cuentas con cierto apellido, no puedes ejercer un ministerio. Y esto es realidad de muchas iglesias donde solamente sirven y van al frente aquellos que tienen cierto apellido. Y es una realidad y está lastimando a muchos siervos de Dios, porque Dios está levantando a mucha gente en medio de las iglesias, pero son rechazados porque no cuentan con cierto apellido. Llega una cadena de sucesión donde solo sirven los hijos del pastor o familiares del pastor. Esa cadena sigue de generación en generación sin impulsar el ministerio de otros hermanos, y debemos de tener cuidado de no caer en esto, hermano. Por eso muchas iglesias no tienen un crecimiento. Yo he sido testigo de iglesias que les han entregado grandes siervos de Dios y los han dejado ir de sus iglesias. No voy a decir nombres porque no quiero entrar en detalles, por respeto también. Pero sabes, he sido testigo de que Dios bendice una iglesia con grandes siervos de Dios y terminan saliendo de ahí, hermano. Porque el crecimiento cuando Dios te llama es inevitable. Y muchas veces cuando tú estás en una iglesia que no te está dejando crecer,
Dios va a tener que romper con eso y te llevará al lugar correcto donde tú necesitas estar, o incluso te llevará a plantar una visión. Pero el crecimiento, eso es algo que no podemos evitar cuando Dios nos llama y nos respalda. Tercera razón, porque no queremos que alguien nos robe brillo. Como líderes queremos que todos estén bien, pero no mejor que nosotros, y debemos de tener cuidado con esa mentalidad. Cuando Jesús mismo quiere que nosotros hagamos cosas mayores que Él, debemos de tomar el ejemplo de Jesús. El líder, el ministro, debe de buscar que los demás lleguen más lejos que Él. Un verdadero líder se va a distinguir porque anhela en su corazón que sus hijos, que sus ovejas, que las personas a las que ministra lleguen más lejos que Él. ¿Estamos dispuestos? Esta es una pregunta. ¿Estamos dispuestos a que alguien más brille que nosotros? Si es para la gloria del Señor, vamos a hacerlo. Dejemos que otros brillen, crezcan, que sean impulsados, que este lugar sea un semillero de ministros, que este lugar sea un semillero de líderes, que este lugar sea un semillero de gente de influencia, de gente que impacta en su trabajo, que impacta en su negocio, que impacta en la política, que impacta en lo económico. Que este lugar sea conocido por ser un lugar que impulsa ministerios, no como un lugar que limita los ministerios, sino como un lugar que impulsa ministerios, que seamos conocidos, porque cada persona que entre aquí es formada, es impulsada y es enviada por el Señor. Cuarta razón, porque limitamos al Espíritu Santo conforme a nuestro pensamiento y creemos que el Espíritu Santo puede hacer, no creemos que el Espíritu Santo puede hacer más allá de lo que pensamos. Muchas veces queremos ver al Espíritu Santo con nuestro razonamiento y se nos hace increíble que venga una persona que se convierta hace un mes y Dios la empiece a utilizar y Dios la empiece a levantar y Dios la empiece a enviar y a proyectar. A veces se nos hace, no lo podemos comprender porque mucha gente congela a la gente en el pasado. No, es que este era, este hacía y este decía y este se comportaba y cómo él va a ser pastor y cómo él va a ser evangelista y cómo él va a ser profeta, y los congelamos ahí. Pero Dios no se limita ni por nuestro pasado, ni por nuestro presente, ni por la capacitación que tengamos. Dios rompe nuestros límites y puede hacer grandes cosas con cualquiera que lo desee porque Él es soberano, hermano. Quinta razón, enseñamos que actualmente ya no operan dos ministerios, los dos ministerios que son más atacados actualmente, el ministerio de los apóstoles y de los profetas. Cortamos con el mover del Espíritu Santo cuando queremos cortar con estos dos ministerios, y como resultado nos da cristianos que rechazan las sanidades, la profecía, el don de lenguas y le adjudican el mover del Espíritu Santo al enemigo. Me ha tocado y he visto testimonios de gente que rechaza el bautismo del Espíritu Santo, rechazan el hablar en lenguas, empiezan a hablar en lenguas y empieza a moverse Dios a través de ellos, pero rechazan ese mover porque ellos no creen en ese mover. Y Dios lo corta, si tú no crees en el mover del Espíritu Santo, en los dones de lenguas, si no crees en la profecía, Dios no te va a hablar, hermano. A mí me ha tocado que paso por gente cuando empiezo a profetizarle a alguien y paso de un lugar a otro y después le pregunto a Dios, ¿por qué no permitiste que le diera profecía a esa persona? Por el simple hecho de que no creen. No lo creen, hermano. Entonces Dios te va a pasar de alto si tú no crees en sus ministerios. Dios nos va a pasar de alto, va a decir: a ti no te hablo, a ti no te puedo bendecir más, a ti no te puedo profetizar, a ti no te puedo regalar nuevos proyectos por medio del profeta o por medio del apóstol, a ti no te puedo sanar porque tú no crees, tú piensas que el don de sanidad y el don de profecía ya no están operando. Este tipo de doctrina se le llama cesacionismo, hermano. Debemos de tener cuidado. Dios no es cesacionista, hermano. Dios sigue salvando, Dios sigue sanando, Dios sigue profetizando, Dios sigue hablando y operando por medio de sus ministros. Séptima razón, por la falsa humildad queremos que no nos vean tan pretenciosos. Y esto pasa cuando reconocemos un llamado de Dios, pero decimos: no, es que ¿qué va a decir la gente si le agrego el profeta a mi nombre? ¿O qué va a decir la gente si le agrego el pastor a mi nombre? ¿O si le agrego el maestro a mi nombre? Cuando tú identificas en un llamado porque
Dios ya hizo un llamado a tu vida, que la gente diga lo que quiera, que piensen como quieran. Tú empiezas a identificar como Dios te ve y si le vas a dar un aplauso, Señor, gracias por ese tiempo, gracias Señor, gracias Señor. Porque tú no te limitas, Padre, tú no te limitas por lo que piense la gente o diga la gente. Yo he sufrido este ataque, hermano. Yo he sufrido este ataque cuando empecé a agregar y a decir que Dios también me había levantado como un profeta. Luego, ahora ya eres profeta. Ya eres profeta. Y empiezan a decirte y a atacarte. Y no me importa, hermano. Lo que no saben, que cada que dicen mi nombre, ellos están diciendo algo que Dios me dijo a mí. Eduardo Portavoz nace por medio de una profecía cuando Dios me dijo: tú serás mi boca, tú serás mi portavoz. Entonces ahí lo metí estratégicamente para que cada vez que me digan por medio de ese nombre estén dándole la misma gloria que yo le di a Dios, porque Él me había llamado también a dar profecía, a ser un profeta. Y sabes, no temas, hermano, la gente, y hablo del pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios es el primero que a veces se levanta cuando tú empiezas a crecer. Entonces, si Dios te ha llamado y ya identificas un llamado, es bueno que tú te empieces a nombrar, identificar, porque cuando tú empiezas a nombrarte en algo, vas a empezar a crecer en esa identidad. ¿Por qué crees que el enemigo está cambiando tanto las palabras actualmente? Ahorita, si te das cuenta, a muchas cosas le están cambiando el significado. Por ejemplo, al aborto ya no lo quieren ver como un asesinato, sino como una opción. Entonces le están cambiando el significado a la palabra. ¿Para qué? Para quitarle peso. En las palabras hay poder, hermano. En las palabras está la bendición y la maldición. Y si Dios te ha dado la bendición de ser un ministro y tú ya te identificas un momento donde Él ya hizo tu llamado, vete como Dios te ve. Empieza a ver de esa forma y no tengas o sientas que es algo muy pretencioso. No es falta de humildad eso, hermano. Es identidad. Y sabes, quizá te preguntas cómo poder recibir un ministerio de parte del Señor. Hay dos opciones, hermano. Hay dos opciones bien sencillas. Una, Dios mismo te lo hace saber, Dios te llama. Hay un momento donde tú chocas con Dios y Él te llama y Él te dice: desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te aparté para ser profeta, o para ser apóstol, o para ser maestro. Tú chocas con eso, hermano. Hay un momento en tu vida donde tú vas a chocar con el ministerio, hermano. Tú vas a chocar con eso. Esa es la primera forma, cuando Dios te llama, cuando tú chocas con su presencia. La segunda es cuando empezamos a contemplar su gloria, y empezamos a contemplar su poder, y empezamos a contemplar sus virtudes, y empezamos a conocerle más, que no nos queda de otra que decirle: Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero anunciarle a otros lo que he visto, lo que he escuchado, lo que he probado, Señor. Esas son las dos formas más prácticas que yo identifico, hermano. Cuando tú chocas con el llamado y Dios te habla, o cuando empiezas a contemplar la grandeza de Dios y quieres comunicárselo al mayor número de gente y quieres que otros vengan a los pies de Cristo, hermano. Cualquiera de los dos es válido, hermano, siempre y cuando tú tengas una respuesta. Cuando le digas: heme aquí, en el llamado de Isaías así fue. Isaías no recibe un llamado como Jeremías recibe un llamado, pero Isaías empieza a contemplar toda la gloria de Dios, a tal grado que le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, soy un varón de labios inmundos, Señor, pero heme aquí. Vamos a orar porque este tiempo es para darle paso al Espíritu Santo y Él pueda hablarnos, Él pueda reafirmarnos, porque en algunos aquí está reafirmando nuestro llamado, está reafirmando para lo que fuimos apartados. En algunos aquí el Espíritu Santo nos empieza a reafirmar, porque hubo un momento donde quisimos incluso renunciar, hubo un momento donde nos queríamos detener, hubo un momento donde le dijimos a Dios: Señor, yo no soy suficiente para este llamado, y te quisiste quitar, hermano, hermana que me escuchas, pero hoy Dios te vuelve a decir que no te ha desechado, que ese llamado que Dios
hizo a tu vida es un llamado genuino, es un llamado genuino y que vino por medio del Espíritu Santo. Y a otros en este momento, si le dicen al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Dios los va a empezar a constituir en uno de sus 5 ministerios, porque necesidad hay mucha. Hay muchos que necesitan conocerle, hay muchos que necesitan sanar, hay muchos que necesitan escucharle, hay muchos allá afuera, hermano, que necesitan venir. Hay una necesidad enorme en este tiempo de avivamiento que ya está aquí a la puerta, ya está operando. Parte de lo que vivieron el domingo es parte de lo que Dios quiere hacer con este ministerio, hermanos. Parte de lo que vivimos este fin de semana, que nos fuimos a buscar a Dios durante 2 días, fuimos a buscarlo en grupo. Yo veía una copa sobre nosotros que era derramada, una copa con aceite de ungir gigante, y era derramada sobre nuestras vidas de los que estábamos buscando a Dios, y bautizamos a 2 hermanos, y eso es parte también de lo que marca el avivamiento, la predicación del Evangelio y el bautismo de las almas. Es parte de lo que Dios va a estar haciendo, y parte del avivamiento también es que Dios va a levantar hombres y mujeres que operen en los 5 ministerios, porque no solamente está limitado a una sola persona. Dios quiere levantarte para que operes en los 5 ministerios, hermano. Si tú quieres ir por más, no te conformes solamente si Dios te ha levantado como pastor o como profeta. Si tú quieres ir por más, en el Espíritu Santo puedes recibir más, y Dios te va a levantar en este tiempo, porque necesita hombres que operen, hombres y mujeres que operen en los 5 ministerios para este tiempo. Para este tiempo Dios te va a levantar no solo como pastor, también te va a levantar como profeta, te va a levantar como apóstol. Algún día va a venir el tiempo que tú vas a sembrar iglesias, vas a empezar a sembrar iglesias como lo hicieron los apóstoles en el primer tiempo. Y sabrás en ese momento que cuando empieces a sembrar iglesias, Dios te va a confirmar esto, y vas a recibir el llamado apostólico. Vas a empezar a hablar de parte del Señor, y Dios te va a levantar como profeta. Vas a empezar a tener un corazón con distintos sentimientos, y vas a empezar a querer cuidar a las ovejas del Señor. Y en ese momento sabrás que Dios te ha levantado como profeta. Vas a empezar a revelar y a traer los secretos de la Biblia, las perlas, los tesoros, y en ese momento sabrás que Dios te ha levantado como maestro. Padre, te pido en esta hora, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Empieza a constituir a aquellos que tú quieres llamar, Señor, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Empiézalos a constituir. Empiézalos a constituir, hermana. El Señor le dice en esta hora que le va a levantar como profeta. Usted va a ser una profeta, pero como esos profetas del Antiguo Testamento, llenas del Espíritu Santo. La gente va a ir hasta su casa para consultar a Dios. Así como iban a la casa de Samuel para poder consultar a Dios, van a ir hasta su casa para poder consultar a Dios por medio de su vida. Quizá usted pensaba que solamente era para personas jóvenes los llamados, pero el Señor le dice: no, yo tengo profetas jóvenes, pero también tengo profetas adultos, profetas con experiencia, profetas que han vivido y han recorrido y han caminado conmigo. Y gente, dice el Señor, gente va a ir hasta tu casa a consultarte, porque tú les revelarás mi voluntad. Gente va a ir hasta tu casa a consultarte, multitudes van a ir a consultarte, personas, familiares van a ir a consultarte, porque sabrán que en tu casa hay profeta, sabrán que en tu casa hay profeta, y podrán conocer la voluntad del Padre por medio de tu vida, dice el Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, danos nuevas fuerzas a aquellos que ya hemos sido llamados. Si nos hemos querido dar por vencidos del llamado, danos nuevas fuerzas.
danos nuevos ánimos y empiézanos a levantar como un ministerio. Empiézanos a levantar como un ministerio que impacte las naciones, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Aquellos que también tú estás llamando, Dios, que se empiecen a levantar, que empiecen a hablar de otra forma, que empiecen a profetizar, que empiecen a enseñar, que empiecen a pastorear, que empiecen a establecer, Señor. Levántalos, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Amén. Amén, Señor.